Bienvenidos a esta penúltima sesión del Círculo Bastiat de este semestre y también la penúltima sesión dedicada a los principios de economía política de Menger, ¿sí? Un texto al cual pues, le hemos dedicado ya prácticamente 3 semestres, los 2 semestres del año pasado, más este semestre. Yo espero que todo este tiempo para los que habitualmente han asistido al círculo haya sido de utilidad. Para mí, sin duda alguna, lo fue. Cada vez que uno lee y relee y vuelve a leer estas obras, encuentra uno cosas nuevas, ¿sí? Y no porque la obra cambie, porque la obra sigue siendo la misma, pero sin duda alguna uno va cambiando y eso hace que con cada lectura uno encuentre, ¿sí?, nuevas ideas, nuevas maneras de enfocar estos temas, nueva manera de aproximarse a los problemas económicos que entre líneas pueden leerse en una obra como la de Menger, ¿sí? Bueno, según lo dije en la última sesión, hoy voy a presentar un resumen general de los principios de economía política de Menger. Creo que es conveniente hacerlo para quedarnos en una sola exposición con la visión general de Menger y dentro de 15 días lo que voy a hacer es ubicar a los principios de economía política dentro de ese maravilloso universo que es el de la Escuela Austriaca de Economía, cuyo inicio, ¿sí?, está precisamente en los principios de economía política de Menger, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, quiero comenzar por citar a Schumpeter, a Joseph Schumpeter, otro economista austriaco, aunque estrictamente hablando no pertenece a lo que se conoce como la Escuela Austriaca de Economía, aunque sí tiene muchos puntos de contacto y muchos puntos de convergencia, pero Schumpeter pues no pertenece a la Escuela Austriaca de Economía. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿a qué escuela del pensamiento económico pertenece Schumpeter? Yo diría que a ninguna, ¿no? Schumpeter es Schumpeter, ¿sí? Es un economista muy interesante, ¿sí? Un economista que, entre otras cosas, fue ministro de Finanzas de Austria, fue director general de un banco comercial al cual acabó quebrando y terminó en la segunda mitad de la década de los 40 y la década de los 50 siendo pues, una de las vacas sagradas en la Universidad de Harvard. Ahí terminó él su vida. Y en 1951, Schumpeter, refiriéndose a Menger, escribió lo siguiente. Dice, Menger es el vencedor de la teoría ricardiana. La teoría mengeriana del valor, el precio y la distribución es lo mejor que tenemos hasta hoy. Ahora, esto lo dijo Schumpeter hace 62 años, en 1951, pero yo creo que en términos generales sigue siendo válido. ¿Y a qué se refiere Schumpeter cuando dice que Menger fue el vencedor de la teoría ricardiana? Miren, David Ricardo, uno de los 4 economistas que integran eso que de manera un tanto cuanto indefinida se llama la escuela clásica, los otros 3 serían Adam Smith, Malthus y John Stuart Mill, es un economista, y me refiero a David Ricardo, muy peculiar, porque tuvo enormes aciertos desde el punto de vista del análisis económico. Yo siempre he dicho y lo repito, que la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, que explica por qué, ¿sí?, del intercambio entre personas de distinta nacionalidad siempre se sale ganando y todo mundo eleva su nivel de bienestar, etcétera, etcétera, es tal vez la teoría más importante de la ciencia económica, la teoría de las ventajas competitivas de David Ricardo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, la teoría del valor que desarrolló David Ricardo, intentando responder a la pregunta ¿qué es lo que le da valor a las mercancías? Y habiendo respondido que al final de cuentas lo que le da valor a las mercancías es el trabajo que se necesitó para producirlas, pues está totalmente equivocada, ¿no? Eso es totalmente erróneo.
Y precisamente a esa teoría, a la teoría del valor de Ricardo, se refiere Schumpeter cuando dice que Menger es el vencedor de la teoría ricardiana. Sí, porque Ricardo lo que dijo al final de cuentas es que el valor de las mercancías es objetivo y que depende del trabajo humano que se haya necesitado para producirlas. Y luego Marx llevaría esta teoría hasta sus últimas consecuencias y Marx terminó diciendo que la fuente del valor de las mercancías es el trabajo humano y que la medida del valor de las mercancías es el trabajo humano. De tal manera que a mayor cantidad de trabajo requerido para producir una mercancía, mayor valor de la misma, lo cual obviamente no es cierto, ¿sí? Bueno, eso dice Schumpeter. La teoría mengeriana del valor, el precio y la distribución es lo mejor que tenemos hasta hoy. Ahora, ese hasta hoy es 1951, hace 63 años, y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto ha cambiado esto desde que Schumpeter lo dijo hasta hoy? Y luego otra cita de 1958 de Knut Wicksell, otro economista muy conocido, quien apuntó: ningún libro desde los principios de David Ricardo ha tenido tan gran influencia en el desarrollo de la ciencia económica como los principios de Menger. Esto lo dijo Knut Wicksell en 1958. Hay que tener en cuenta que los principios de economía política y tributación de David Ricardo se publicaron por primera vez en 1817 y los principios de economía política de Menger se publicaron por primera vez en 1871. ¿Sí? Y lo que está diciendo Wicksell es que desde la publicación de los principios de David Ricardo, ninguna otra obra había tenido tanta influencia en el desarrollo de la ciencia económica como los principios de Menger, ¿sí? Como los principios de Menger, ¿sí? Ahora bien, sin embargo, ¿sí? Por ejemplo, dice Hayek en la introducción a los principios de economía política de Menger, cito el primer párrafo de la introducción, dice: la historia de la economía política es rica en ejemplos de precursores olvidados, economistas que iniciaron alguna tendencia y que al paso del tiempo se acabaron en el olvido, cuya obra no despertó ningún eco en su tiempo y que solo fueron redescubiertos cuando sus ideas más importantes habían sido ya difundidas por otros. Es también rica en notables coincidencias de descubrimientos simultáneos, adelante, adelante, y de singulares peripecias de algunos libros. Pero difícilmente se encontrará en esta historia, la historia del pensamiento económico, ni en la de ninguna otra rama del saber, el ejemplo de un autor que haya revolucionado los fundamentos de una ciencia ya bien establecida y haya conseguido por ello un reconocimiento general y que, a pesar de todo, haya sido tan desconocido como Carl Menger. Apenas si existen casos paralelos al de los principios que, tras haber ejercido una influencia firme y permanente, hayan tenido, debido a causas totalmente accidentales, tan limitada difusión. ¿Sí? Pese a lo cual, los principios que contiene la obra de Menger forman ya parte en muy buena medida de lo que podríamos llamar el mainstream economics. Bueno, dicho lo cual, vamos a iniciar este breve repaso de los principios de economía política de Menger, que, como ya lo hemos visto, está dividida en 8 capítulos, en los cuales Menger trata los siguientes temas. Capítulo 1, el tema del bien, y no del bien moral, sino de los bienes económicos. El capítulo número 2, el tema del bienestar económico. El capítulo número 3, tal vez el más importante de toda la obra, la teoría del valor. El capítulo número 4, la teoría del intercambio. El capítulo número 5, la teoría del precio, ¿sí? Por medio de la cual Menger hace una aportación desde mi punto de vista muy importante para entender
¿sí? El funcionamiento de los precios, a lo cual yo volveré. El capítulo número 6, la distinción entre valor de uso por un lado y valor de intercambio por el otro. El capítulo número 7, la teoría de la mercancía. Y el capítulo número 8, la teoría del dinero. Ahora, a ver, miren, hace rato decía yo que conforme va uno leyendo, releyendo y leyendo de nuevo este tipo de obras, le va uno encontrando, ¿sí?, distintos enfoques a la misma, ¿no? Ahorita que estaba yo preparando la sesión del día de hoy, caí en la cuenta de que al final de cuentas, si tuviéramos que señalar un personaje, ¿sí?, principal en la obra de Menger, ese personaje sin duda alguna sería el consumidor, no el productor, el consumidor, ¿sí? De tal manera que aquí lo que importa es el sujeto, por ejemplo, el consumidor, y no tanto el objeto, por ejemplo, la mercancía, porque un bien económico o una mercancía siempre lo será con relación a ese sujeto que es el consumidor. Si de el personaje principal de la obra tuviéramos que pasar a una acción, a una conducta principal, yo creo que esta sería sin duda alguna el intercambio. Yo creo que esto sería sin duda alguna el intercambio, ¿no? ¿Sí? Y si de ese personaje y de esa conducta, el consumidor y el intercambio, tuviéramos que agregar algo más, yo creo que por un lado, ese algo más que hay que agregar sería los precios, sin los cuales pues, no hay intercambio posible, y el otro elemento que habría que integrar, ¿sí?, como una herramienta maravillosa que nos ayuda a potenciar de una manera impresionante la actividad económica, sería el dinero, ¿no? Sería el dinero. De tal manera que, si ustedes me dicen, a ver, ¿quién es el personaje principal de los principios de economía política de Menger? Yo diría el consumidor. ¿Cuál es la actividad económica principal, la que destaca en los principios de economía política de Menger? El intercambio. ¿Cuál es la herramienta que sobresale? El dinero. El dinero. Y es que aquí al precio ya no sé cómo llamarle, ¿no? Obviamente el precio no es un personaje, obviamente el precio no es una conducta, obviamente el precio, aunque casi siempre se exprese de manera dineraria, no es dinero, ¿no? Pero bueno, el cuarto elemento tendría que ser el precio. Un mecanismo. Lo que pasa es que el precio tampoco, a ver, un precio estrictamente hablando es una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, ¿sí? Bueno, entonces a ver, repasando brevísimamente, ¿sí? ¿Qué se requiere o cuáles son los elementos que deben de estar presentes para que algo, lo que sea, pueda constituirse en un bien? Bueno, Menger dice que el primer elemento que tiene que aparecer para que algo pueda convertirse en un bien es la necesidad. Y ahí aparece el consumidor, la necesidad. Ahí estamos hablando del sujeto. ¿Quién es el que tiene necesidades? El sujeto. Los sujetos tenemos necesidades, los objetos no tienen necesidades. No, ¿cómo no? Porque este objeto tiene la necesidad de que se cargue, porque si no se carga, se le acaba la pila y ya no funciona. No. Porque ¿cuál es la característica de una necesidad? El sentimiento de insatisfacción. Y evidentemente que si a este aparatito se le acaba la pila, no va a sentir ninguna insatisfacción. ¿Sí? Eso de que necesitamos cargar el teléfono no es tanto por la necesidad que tiene el teléfono de estar cargado, sino por la necesidad que tengo yo de comunicarme con quien deba de comunicarme. Necesidad que, de no poder satisfacer, me puede generar cierta inquietud. ¿Sí? Cierta inquietud. Entonces, por un lado, el sujeto con sus necesidades. En segundo lugar, debe haber un objeto con las cualidades necesarias para poder satisfacer
esa necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, este objeto, y sobre todo el que está dentro del vaso, tiene las cualidades necesarias para satisfacer la sed. ¿Sí? En tercer lugar, que el sujeto que tiene que satisfacer una necesidad conozca que existe un objeto que tiene las cualidades para satisfacer esa necesidad. Si yo tengo sed y no sé que esto satisface la sed, pues voy a pasar de largo, ¿sí? Y no voy a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque yo no sabía que este objeto tiene las cualidades para satisfacer la sed. Y en cuarto lugar, dice Menger, el sujeto que tiene la necesidad debe poder disponer efectivamente del objeto con las cualidades indispensables para satisfacer la necesidad. Para lo cual, esto no lo dice Menger, pero llegamos a la conclusión, una cosa es un bien siempre y cuando satisfaga la necesidad. A ver, yo tengo sed. El agua tiene la capacidad, la cualidad de satisfacer la sed. Yo sé que eso que tengo enfrente satisface mi sed, pero yo estoy amarrado a esta silla y no hay manera de que pueda yo alcanzar el vaso con agua, de que pueda disponer efectivamente del satisfactor. Bueno, según Menger, ¿sí? Dado que falta ese segundo paso que yo pueda disponer del satisfactor, eso no acaba convirtiéndose en un bien. Claro, por una razón muy lógica, porque no acaba siendo el bien. No acaba haciendo el bien. ¿Y por qué no acaba haciendo el bien? Pues porque no me quita la sed. ¿Y por qué no me quita la sed? Porque yo estoy amarrado aquí, la silla está fija al piso y no tengo manera de moverme, ¿no? No tengo manera de moverme. Entonces, bueno, mira, si le doy una patada ahorita aquí a esto, a lo mejor tiro el vaso, se empieza a escurrir el agua, me agacho y con un poquito de flexibilidad a lo mejor puedo lamer algo. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero vamos a suponer que no puedo hacer nada de eso, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Menger, ¿sí? Es que, aunque él no lo dice así, pero es la conclusión, que una cosa es un bien siempre y cuando pueda darse este último paso de que el sujeto que lo necesita pueda disponer del objeto que tiene la cualidad para satisfacer esa necesidad. Porque si yo no puedo hacer esto, entonces esto no me hace ningún bien. ¿Cuál es el bien que me hace hacer esto? Me quita la sed, me quita la necesidad y eso es un bien, ¿sí? Entonces, bien que no puede hacer el bien, porque por las razones que sean, el sujeto que lo necesita no puede disponer efectivamente de él, pues estrictamente hablando, no es un bien. Se queda nada más en un objeto con las cualidades necesarias para satisfacer una necesidad. Pero dado que yo no puedo disponer efectivamente de aquello, pues no es un bien, ¿sí? Bueno, eso es la primera, sí, asunto que trata Menger en este primer capítulo. Y luego, de manera interesante, Menger establece la relación de los bienes entre sí. Y aquí podemos distinguir una relación vertical y una relación horizontal. A ver, la relación vertical es la que se da, por ejemplo, entre la semilla, el trigo, la harina de trigo y el pan. Es una relación vertical. La semilla se convierte en trigo, el trigo se convierte en harina de trigo, la harina de trigo se convierte en pan. Hay una relación vertical desde la semilla hasta el pan. Según Menger, el pan es un bien de primer orden. Bienes de primer orden son aquellos con los que directamente satisfacemos nuestras necesidades, que en este caso sería el pan. La harina de trigo con la cual se hace el pan sería un bien de segundo orden. El trigo con el cual se hace la harina de trigo sería un bien de tercer orden. La semilla de la cual surge el trigo sería un bien de cuarto orden y así nos vamos, ¿sí? Y así nos vamos. Y a partir de este ordenamiento de los bienes, un bien de consumo final y una serie de bienes de producción, ¿sí? Menger establece lo que se conoce como la teoría de la imputación.
¿Por qué tiene valor la semilla, el trigo y la harina de trigo? Porque lo que tiene valor es el pan. Porque lo que valoramos los consumidores es el pan. ¿Sí? De tal manera que es el pan el que le da valor a la harina de trigo la que le da valor al trigo y el trigo el que le da valor a la semilla. Pero toda esa, digámoslo así, cascada de valoraciones depende de que valoremos el pan. Y es la teoría de la imputación. ¿Sí? La teoría de la imputación que supone una relación vertical entre los bienes. Pero además de esta relación vertical entre los bienes, ¿sí? Hay una relación horizontal. ¿Sí? Y esta se da entre los bienes sustitutos entre sí o los bienes complementarios, ¿sí? O los bienes complementarios. Bienes sustitutos, una Coca-Cola y una Pepsi-Cola, son refrescos de cola, pero son distintos. Estrictamente hablando, desde este punto de vista, una lata de Coca-Cola no es un sustituto de otra lata de Coca-Cola. Por más que el consumidor a la hora pueda sustituir una lata por la otra, porque una está abollada y no le gusta que la lata esté abollada, pero está obteniendo exactamente el mismo producto. Pero sí son sustitutos una lata de Coca y una lata de Pepsi, ¿no? Y aquí también tenemos sustitutos de distinto orden. Un refresco de cola es sustituto en primer grado de otro refresco de cola. La Coca-Cola es sustituto en primer grado de la Pepsi-Cola. Cualquier otro refresco que no sea de cola, por ejemplo, una manzanita, es sustituto de segundo orden del refresco de cola. ¿Por qué de segundo orden? Bueno, siguen siendo refrescos, satisfacen la misma necesidad, pero ya no estamos hablando de un refresco de cola, estamos hablando de un refresco de manzana. Un vaso de leche sería sustituto de tercer orden de una Coca-Cola. Sigue siendo líquido, capaz de satisfacer la sed, pero ya no es refresco. ¿Sí? Ya no es refresco. Bueno, y ahí nos vamos, ¿no? Y ahí nos vamos, ¿sí? Ahora, evidentemente que el grado de satisfacción del consumidor, suponiendo que no pueda disponer de la Coca-Cola y que la Coca-Cola haya sido su primera opción, el grado de satisfacción del consumidor depende, ¿sí?, del grado del sustituto con el cual sustituye la Coca-Cola. A ver, si yo lo que quería era una Coca-Cola y no encuentro Coca-Cola y lo único que encontré para quitarme la sed es un vaso de leche, a ver, yo hubiera preferido, quiero yo pensar, una Pepsi-Cola a un vaso de leche, porque la Pepsi-Cola se asemeja más a la Coca-Cola, ¿no? Ahora, al final de cuentas, termina satisfaciendo la sed. Pero miren, aquí con esto de la satisfacción de las necesidades, hay dos dimensiones muy interesantes. Está la parte, vamos a decirlo así, estrictamente fisiológica del asunto, ¿sí? A ver, cuando uno tiene sed, realmente lo que está haciendo uno al beber es satisfacer dos necesidades. La necesidad fisiológica, por ejemplo, de hidratarte. Pero está lo que yo llamo el aspecto estético del asunto, que tiene que ver con el gusto. Sí, un vaso de leche me quita, desde el punto de vista fisiológico, me hidrata, digámoslo así, exactamente igual que un vaso de Coca-Cola, y inclusive a lo mejor sea más sano. Pero yo lo que quería era un vaso de Coca-Cola porque la leche, pues sí, si no me queda de otra me la tomo, pero no me gusta, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando satisfacemos las necesidades, tenemos estos dos elementos, ¿no? La parte fisiológica, pero también la parte del gusto. Es más, ¿cuántas veces, por ejemplo, no comemos algo o no bebemos algo, como puede ser una taza de café, no porque estrictamente hablando tenga hambre o tenga sed, sino además porque tengo gusto? No es que tenga hambre, es más, la verdad no tengo hambre. Ay, pero qué gusto esto ahorita, ¿no? La verdad es que no tengo sed, pero qué sabroso es una tacita de café después de comer, ¿no? Aunque ya no tenga sed, ¿no? Sí, bueno, entonces, esta relación de los bienes, la relación vertical, luego la relación horizontal, primero que nada con bienes sustitutos, y luego otra relación horizontal
la de los bienes complementarios, ¿no? El típico ejemplo, la gasolina y el coche, ¿no? El coche sin gasolina no funciona y la gasolina sin coches pues no tendría mucho sentido producirla, dado que el mayor uso que se le da a la gasolina es precisamente para mover vehículos automotores, ¿no? Esto sería, en términos generales, lo que Menger expone en el capítulo número 1. Luego, en el capítulo número 2, Menger empieza a hablar del bienestar económico, y comienza distinguiendo los tipos de bienes de los cuales disponemos los seres humanos. Y dice, bueno, primero que nada, hay una serie de bienes que son un don de la naturaleza. Están ahí los recursos naturales, que son un don de la naturaleza, algunos de los cuales, como el aire que respiramos, son bienes libres, alcanzan para todos en las cantidades que cada quien necesita y no hay que producirlos. Por lo tanto, no hay que pagar un precio por ellos, mientras que hay otros bienes naturales que, si bien son lo mismo que el aire que respiramos, un don de la naturaleza, ¿sí?, no alcanzan para todos en las cantidades que todo mundo quisiera. Y entonces ahí estamos ya hablando de bienes económicos, ¿sí? Ahora bien, frente a estos bienes que son un don de la naturaleza, están todos los bienes producidos por el ser humano a partir de los bienes naturales, ¿sí? Y todos los bienes producidos por el ser humano, parece ser, son bienes económicos, ¿sí? No alcanzan para todos y menos en las cantidades que cada uno quisiera. ¿Y cuál es? Menger no lo dice, pero yo creo que es el momento de subrayarlo. La principal muestra de que un bien es escaso, el que tenga un precio. El que tenga un precio. Esa es la principal muestra de que un bien es escaso, ¿sí? De que un bien es escaso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica de los bienes económicos? La escasez, ¿sí? Y esta escasez, ¿sí?, supone una serie de actividades económicas, como las llama Menger, muy específicas, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Menger? Bueno, lo primero que hay que hacer con los bienes económicos, sobre todo los que son producidos por el ser humano, es obtenerlos. Obtenerlos. Ya sea obtenerlos directamente, en el caso de Robinson Crusoe perdido en su isla, que tendrá que hacer lo que tenga que hacer para sacar peces del agua o bajar cocos de la palmera, tiene que hacer algo para obtener aquello, ya sea en una economía como la nuestra, en la cual la obtención de esos bienes se realiza fundamentalmente a través del intercambio, ¿sí? Bueno, una vez que obtenemos los bienes, dice Menger, el segundo paso es mantenerlos, ¿sí? A ver, ¿cómo le hago para que no me los roben? ¿Sí? Una vez que empezamos a consumir esos bienes, ¿sí?, hay que reponerlos. Y además, con muchos bienes, además de obtenerlos, mantenerlos y, si ya los consumimos, reponerlos, lo cual quiere decir volverlos a obtener, en muchos casos hay que preservarlos. Esa es la razón de ser de los refrigeradores en las casas. Preservar los alimentos, que se preservan mejor fríos o congelados que dejándolos a la intemperie. Hay que preservarlos. ¿Y qué es lo que dice Menger? Que nuestro nivel de bienestar depende de dos dimensiones claramente diferenciadas. Una dimensión cuantitativa. ¿Qué y cuánto tenemos? Pero otra dimensión cualitativa. Eso que tenemos, ¿está preservado o no está preservado? De nada me sirve tener el refrigerador lleno de botecitos de yogurt si todos caducaron el 13 de septiembre de 1993. Tengo muchos, ¿no? Pero ya de nada me sirven, ¿no? Entonces, el bienestar económico tiene una dimensión cuantitativa. ¿Qué y cuánto tenemos?
pero también tiene una dimensión cualitativa, ¿no? Cómo preservamos lo que tenemos. Y dada la escasez, dice Menger, es muy importante que jerarquicemos nuestras necesidades. Que jerarquicemos nuestras necesidades desde, Menger no usa estas palabras, esto lo digo yo, nuestras necesidades básicas, que yo defino como aquellas que de quedar insatisfechas atentan en contra de nuestra salud o de nuestra vida, pasando por los gustos, por los deseos, hasta llegar a los caprichos, ¿no? A los caprichos. Y que tomando en cuenta las restricciones que nos impone la escasez, tenemos que buscar la manera de maximizar la utilidad. Ahora miren, hay mucha gente que no acaba de entender esto de maximizar la utilidad y lo ve como si fuera algo moralmente cuestionable o inclusive casi pecaminoso, ¿no? Este afán de maximizar la utilidad. Bueno, yo me pregunto, entonces lo que hay que hacer es maximizar las pérdidas. Porque a ver, si lo que hay que hacer es maximizar las pérdidas, yo ahorita lo que tengo que hacer es destruir estos anteojos, patear este telefonito, deshojar el libro, romper las hojas y aventarlas al viento. ¿Sí? No, pues al contrario, lo que tengo que hacer es cuidar lo más posible estos anteojos, cuidar lo más posible el teléfono, ¿sí? Y cuidar el libro. Eso es a lo que se refiere con maximizar la utilidad. Eso es parte de maximizar la utilidad. Pero vuelvo a este punto. ¿Cuál es la realidad? El hecho que nos obliga por conveniencia y prudencia a maximizar la utilidad. Y cuando hablo de maximizar utilidad, no me refiero ni remotamente a las ganancias del empresario. Que claro, son utilidades y también las tiene que maximizar. Pero bueno, esto lo quiero dejar muy claro. Nosotros como consumidores tenemos que buscar la manera de maximizar nuestra utilidad. Muy sencillo, tú puedes conseguir exactamente el mismo producto en una tienda a 10 pesos y en otra a 15. ¿Qué supone maximizar la utilidad? Comprarle a 10. Porque ante el fenómeno de la escasez, si destinaste 10 pesos en vez de 15 a la compra de esto, te sobraron otros 5 pesos con los cuales vas a poder comprar algo más o, tal vez todavía mejor, ahorrarlos. ¿Sí? Entonces, claro, lo que dice Menger es que tenemos por prudencia y conveniencia que maximizar la utilidad. ¿Sí? Que maximizar la utilidad. Comenzando, por ejemplo, con el uso del tiempo, que es, como yo siempre lo he dicho, el recurso de los recursos. Si no tuviéramos tiempo, todos los demás recursos salen sobrando porque ya no tenemos tiempo para aprovecharlos. Y además, ahí sí, su escasez es total y absoluta, 24 horas al día y háganle como quieran, que no le van a poder añadir una millonésima de segundo más al día. Pero fíjense, ¿qué es lo que sí hemos logrado los seres humanos? No hemos logrado añadirle una millonésima más de segundo a un día, pero lo que sí hemos hecho los seres humanos, y me atrevo a decirlo en estos términos de manera casi espectacular, es aprovechar de mejor manera el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, quienes nos dedicamos a escribir, en una hora podemos hacer mucho más de lo que se hacía, no voy a decir hace un siglo, no, hace 3 décadas. Hace 3 décadas, ¿no? Simple y sencillamente, cuando yo estudiaba, si en alguna clase nos dejaban calcular la inflación para un determinado periodo, había que ir a la biblioteca del Banco de México, que está ahí en el centro junto al Palacio de Bellas Artes, a pedir los tomos de los índices de precios al consumidor, ¿sí? Llenar una papeleta, sacarlos, ir a la papelería más cercana, fotocopiarlos y con esos índices calcular la inflación. Bueno, esa tarea te podía llevar toda una tarde. Toda una tarde. Ahorita se meten ustedes a internet a la página del INEGI, le ponen calculadora de inflación, le ponen las fechas para las cuales quieren inflación y en 30 segundos sí, lo hicieron. Lo que antes llevaba 4 o 5 horas, ahora te lleva 30 segundos. ¿Qué nos ha permitido la computadora? No agregarle una sola millonésima de segundo más al día, pero sí aprovechar de mucho mejor manera
las horas con las que contamos a lo largo de un día. ¿Sí? Bueno, sí. Cuando mencionaste el ejemplo del refresco, de comprar dos precios para maximizar la utilidad, ¿no? O sea, de que comprarías el más barato para, por eso estás maximizando, pero entonces la utilidad del concepto per se está vinculado con el precio, porque se me ocurre, no sé, una chamarra, está lloviendo, y hay dos chamarras, una que es impermeable y con gorro, una chamarra que no es impermeable y con gorro, y cuesta más barato obviamente la de no con gorro y no es impermeable. Y compraste esa, pero entonces la utilidad no estaría más, no es mejor, o sea, la utilidad es en el valor de uso que le da, porque al final si compra la más barata y sale y no le fue útil, o sea, no estoy como, o sea, entonces si estaría maximizando su utilidad. No, pero ojo, por ejemplo, el ejemplo que yo puse era dos productos iguales. Ajá, okay. Y aquí ya estamos diferenciando el producto. Una chamarra es impermeable y con cachucha, con gorra, la otra no. Ahora, a ver, dices, bueno, no, es que a lo mejor esta que no es impermeable me sirve, total, no está lloviendo mucho, no me voy a gastar en la otra, me la pongo, salgo. No estaba lloviendo mucho, pero está cayendo un aguacerazo, aquello no te sirvió de nada y acabaste con una pulmonía en el hospital. Te salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, te salió más caro el caldo que las albóndigas, pero claro que eso de maximizar la utilidad tiene que ver con la manera en la cual cada quien maximiza su utilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué maximizas la utilidad si en vez de pagar 15 pesos por algo pagas nada más 10? Porque vas a obtener la satisfacción que te provea eso por lo cual pagaste 10, más alguna otra satisfacción. A ver, vamos a suponer que en una taquería con 15 pesos te alcanza nada más para el refresco. Y en la otra, con 15 pesos te alcanza para 4 tacos y el refresco. Bueno, ¿de cuál de las dos obtienes más satisfacción, más utilidad? Bueno, claro, y si nada más tengo sed, aún si tienes más sed, te lo vas a comprar la más barata, ¿no? Sí, bueno. Y ahora, la definición de riqueza que da Menger en la página 99. Dice Menger, riqueza es la totalidad de los bienes económicos de que dispone un sujeto. Bueno, primer punto, la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes, y ojo, bienes económicos. Yo no recuerdo, porque de esto hace más de un año, si cuando toqué por primera vez la definición mengeriana de riqueza, puse el énfasis suficiente en que la riqueza, dice Menger, es la totalidad no de los bienes, sino de los bienes económicos. Sí, los bienes que son escasos. Sí, los bienes que son escasos. Lo cual quiere decir que el aire que respiramos no es riqueza, que no es un bien escaso, no es un bien económico. Pero esto sí es riqueza, sí es riqueza. Y miren, yo creo que esta definición, la riqueza es la totalidad de los bienes económicos de que dispone un sujeto, da para escribir una tesis, por lo menos una tesis de licenciatura, ¿no? A ver, ¿por qué Menger dice que la riqueza es la totalidad de los bienes económicos? Y obviamente de los que dispone un sujeto. Si la riqueza de Slim es de Slim, no es mía. ¿Sí? Es de Slim, de los que dispone un sujeto. Pero ¿por qué de los bienes económicos? Porque dijo, pues, la totalidad de los bienes que disponga un sujeto, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa importante, no sé si esto sea redundante. A ver, estrictamente hablando, bueno, a ver, ¿se puede disponer de un bien no económico, por ejemplo, el aire que respiramos? Sí. Clarísima muestra de ello. He dispuesto de una determinada cantidad de aire con el oxígeno para seguir viviendo. La pregunta es si se puede poseer un bien libre. Bueno, ahí tendremos que ver qué supone la propiedad, porque a ver, la propiedad supone excluir a alguien del uso, usufructo, etcétera, etcétera, de lo que es mío. Pero yo, a ver, ¿qué sentido tendría? A ver, no respiren mi aire. A ver, la hora y media de aquí del Bastiat se quedan sin respirar.
Pero, ¿mandé? Pero ojo, ¿cuándo usas tanques de oxígeno? En condiciones en las cuales el aire ya no es un bien que libre. A ver, cuando vas a bucear, ahí en el agua, el aire ya no es un bien libre, es escasísimo, escasísimo. Ojo, no el oxígeno, ¿no? Que miren, perdón, nunca fui bueno para química, pero ¿no es maravilloso que de dos gases surge el agua? Dos de hidrógeno y una de oxígeno surge el agua. Bueno, en fin, esas ya son y que además el agua pueda asumir los tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. Qué maravilla es el agua. Pero bueno, la pregunta es, no tiene ningún sentido pretender apropiarse del aire que respiramos. ¿Qué sentido tiene, no? Puede tener sentido que yo pretenda apropiarme, por ejemplo, de los anteojos de Lourdes, ¿no? Del armazón. Oye, me gustó el armazón de Lourdes, a ver cómo le hago para que se me, ¿cómo se dice? Distraiga, y en lo que se distrae yo me los apropio. Pues ahí sí. Pero del aire que respiramos, a ver, mira, ahorita, Carlos, que no se está fijando, ahorita ya me apropié del aire, ya le quité el aire. Pues claro, ya Arturo Dame está loquito, ¿no? Está loquito. Bueno, pero en fin, nada más menciono, ¿no? La riqueza es la totalidad de los bienes económicos de que dispone un sujeto, ¿no? Bienes económicos, ¿sí? Y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? El aire que respira forma parte de la riqueza de Carlos Slim. No. Es más, ¿sí? Si ustedes quieren calcular a cuánto asciende la riqueza de cada uno de ustedes, ¿no? Pues, habría que sumarle a los precios actuales pues, todo lo que es de ustedes, ¿no? Ahí el problema, por ejemplo, para sumar el aire que respiramos sería determinar cuál es el precio del aire que respiramos. Pues nadie sabe porque nunca ha tenido un precio. Ahora sí sabemos cuál es el precio del aire que respiramos cuando vamos a bucear o cuando entran los bomberos a un edificio en llamas que tampoco hay oxígeno, entonces necesitan el tanque de oxígeno para respirar. En esas situaciones extremas, pues sí sabes cuánto cuesta, ¿sí? El oxígeno, sobre todo el oxígeno que respiras, ¿no? Bueno. Tercero, la teoría del valor, ¿sí? Esta es la principal aportación de Menger. El valor de los bienes es subjetivo, depende de la condición particular del consumidor. Depende de la condición particular del consumidor. La cualidad de los bienes, esa sí es objetiva y depende de la capacidad, ¿sí?, del bien de que se trate para satisfacer una necesidad. A ver, el agua siempre tendrá la capacidad de satisfacer la sed, independientemente de que tú tengas sed o no tengas sed. Pero mientras tú no tienes sed, no valoras el agua. Y tan no la valoras que no haces el más mínimo esfuerzo, ¿sí?, por disponer de un vaso de agua. ¿Sí? No haces el más mínimo esfuerzo por disponer de un vaso de agua. Entonces aquí lo que hay que tener muy claro es que una cosa es la cualidad de cierta cosa para satisfacer una necesidad y otra cosa, el valor de aquello frente al consumidor. El valor depende del sujeto. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Esto queda muy claro en el caso, por ejemplo, de los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. El ejemplo que yo siempre pongo, quienes no fumamos, pues no valoramos los cigarrillos, no hacemos el más mínimo esfuerzo por, ¿sí?, disponer de un cigarro. ¿Sí? Lo cual no le quita al cigarrillo las cualidades que tiene para surtir en la persona que lo fuma los efectos que surte. Sigue teniendo exactamente las mismas cualidades. ¿Sí? Eso es totalmente subjetivo. Ahora, la pregunta es, y abro un paréntesis, el valor moral, ¿hasta qué punto también es subjetivo?
Claro, si decimos que todos los valores morales son subjetivos, aguas, ¿no? Porque entonces no tenemos algo de lo cual asirlo. Pues entonces la afirmación no hay que matar es tan válida como mata al que se te dé la gana. Si no hay un valor objetivo, pues lo mismo da decir hay que respetar la vida que puedes ir por la vida matando gente, ¿sí? Pero también es cierto que muchas valoraciones de tipo moral sí son subjetivas, ¿no? Y a lo mejor podemos encontrar la respuesta a esta pregunta distinguiendo entre moral y ética. A ver, moral viene de mores, y mores quiere decir costumbres, ¿sí? Ética viene de ethos, y ethos podría ser, tal vez, retorciendo un poquito las palabras, identificado con principios. Y una cosa son los principios éticos y otra cosa son las costumbres. Claro, puede no haber cosa más poderosa que la costumbre. Y cuando alguien tiene costumbres distintas a las nuestras, lo calificamos, en el estricto sentido del término, de inmoral, en el sentido de que sus costumbres son distintas a las nuestras, ¿sí? Miren, recuerden ustedes, hace algunos años cuando vino este fotógrafo que se dedica a fotografiar gente desnuda así en Spencer Tunney, creo que se llama, aquí en el Zócalo, ¿no? Yo recuerdo que al día siguiente un alumno de filosofía me dijo, oiga, profesor, ¿y usted considera que eso es una inmoralidad? Le digo, claro que sí, porque si por mores entendemos costumbre, pues no es costumbre que los capitalinos nos andemos paseando desnudos por el Zócalo. Entonces, claro que es una inmoralidad, va en contra de la costumbre. Ahora, si me preguntas, ¿sí?, por el aspecto ético del asunto, pues yo te diría que desde el punto de vista ético es neutral. En todo caso, habría que analizarlo desde el punto de vista estético. Pero desde el punto de vista ético, ¿sí?, desde el punto de vista ético, ¿qué principio de la conducta universal se viola si alguien decide pasear desnudo por las calles? Se violan las costumbres. No es costumbre que uno ande caminando desnudo por las calles de la ciudad, eso sí. Y ojo, eso puede escandalizar. Eso puede escandalizar porque las costumbres ajenas escandalizan, ¿sí? Y miren, esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Sí. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo de esto, que una tía comentaba que estaba más o menos escandalizada porque la novia de uno de sus hijos se había puesto un arete en el ombligo. Oye, qué bárbaro. Le dije, a ver, tía, espérame tantito. Nada más explícame objetivamente cuál es la diferencia entre ponerse un arete en la oreja y el ombligo. No hay manera de explicar eso. ¿Por qué aquí sí y en el ombligo no? A ver, explíquenmelo objetivamente. No hay manera. La única respuesta es que va en contra de mis costumbres. Pero al final es una cuestión meramente ¿qué? Estética. Si ustedes me dicen, bueno, a ver, ¿qué tiene de malo que alguien se ponga un arete en el ombligo? La única respuesta honesta que puedo dar es absolutamente nada. Ahora, ¿puedo estar de acuerdo o no? Sí. Pero si me piden, a ver, objetivamente dime qué tiene de malo, pues qué tiene de malo. Y a ver quién me explica por qué aquí sí y en el ombligo no. Y otra cosa es que lo haga una muchacha ya mayor voluntariamente, y otra cosa es que a las pobres niñas recién nacidas no acaban de salir del cuarto de parto y ya les están aquí, y luego les ponen el hilito, porque resulta que al papá se le olvidaron las, y entonces les ponen el hilito aquí para que de una vez le hacemos el agua. Señores, eso sí es una brutalidad. Eso sí es una brutalidad, ¿no? Pero bueno, en fin, este asunto de la moral y de la ética, ¿sí? Bueno, el valor de los bienes es subjetivo, depende de las condiciones particulares del consumidor. La cualidad de los bienes es objetiva, depende de la capacidad de la mercancía para satisfacer es una necesidad. Y la parte más importante de Menger de este capítulo número 3, ¿qué es lo que realmente valoramos? No el satisfactor,
sino la satisfacción de las necesidades. Yo no valoro por sí mismo esto, lo que valoro es esto. Este es el medio para lograr el fin que consigo. Y esto es muy importante, ¿no? Lo que valoramos es la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Luego, en el capítulo número 4, Menger habla de la teoría del intercambio. Y sobre todo, sí, distingue claramente cuáles son los elementos involucrados en el intercambio. Hago el resumen. Dice, bueno, primero que nada se necesita la división del trabajo. Que alguien produzca manzanas y alguien produzca peras, porque si todo el mundo produce manzanas y si para colmo de males es exactamente el mismo tipo de manzana, pues no va a haber intercambio que valga. En segundo lugar, sí, además de la división del trabajo, que cada uno produzca de un determinado bien más de lo que necesita. Porque, ojo, puede haber división del trabajo, pero si quien produce manzanas no produce más manzanas de las que necesita y quien produce peras no produce más peras de las que necesita, no va a haber intercambio. Entonces, división del trabajo. 2, que cada quien produzca de un determinado bien más de lo que necesita y del otro bien menos de lo que requiere. ¿Sí? 3, uno valora menos lo que tiene de sobra y valora más aquello que le falta. ¿Sí? Aquello que le falta, ¿no? Yo no sé si esto sirva para tratar de explicar científicamente y apoyándose en Menger por qué tal vez a Menganito le gusta más la esposa del vecino que la suya, ¿no? Porque a la suya la tiene y a la otra no, ¿sí? Que luego hay una cuestión muy interesante, ¿no? Gary Becker, Premio Nobel de Economía, fue uno de los primeros economistas en aplicar el análisis económico a tratar de explicar ese tipo de fenómenos, ¿no? Dijo, a ver, la conducta económica del ser humano no es nada más la que tiene que ver con pesos y centavos. En los principios de la economía como uno valora menos lo que tiene y más lo que le falta, pues puede explicar este tipo de conductas, ¿no? Puede explicar este tipo de conductas, ¿no? En la medida en que las dos personas se encuentran en esta situación, uno valora más lo que el otro tiene que lo que uno dispone, habrá intercambio. Habrá intercambio. ¿Cuándo hay intercambio? Cuando se valora más lo que se recibe que lo que se da. Así de sencillo. Ahora, para esto se necesitan cumplir dos condiciones: que haya división del trabajo y que cada uno de los que participa en la división del trabajo produzca más de lo que produce, de lo que necesita, que produzca excedentes. ¿Y cuáles son los límites del intercambio? ¿Sí? ¿Cuándo dejamos de intercambiar? Cuando si te doy una unidad más de lo que yo produje, a cambio de lo que tú me vas a dar, es más el valor que cedo que el valor que recibo. Ahí ya le paramos, ¿no? Recuerdo que vimos el ejemplo cuando tocamos el tema en el pizarrón y puse las utilidades marginales y vimos por qué hay un momento en que le paras, ¿por qué no te sigues? ¿Por qué no te sigues? No, porque va a llegar un momento en el cual sí, ya voy a valorar menos lo que tú me vas a dar que lo que te voy a dar, entonces ese siguiente intercambio ya no me conviene, ¿sí? Bueno, quinto, la teoría del precio, ¿sí? La teoría del precio, ¿sí? Miren, aquí lo interesante en el capítulo quinto, Salud, Lourdes, donde Menger trata la teoría del precio, es que nos presenta cómo se determina el precio en distintos mercados. Por ejemplo, un mercado donde hay un comprador y un vendedor aislado. Un mercado en el cual hay monopolio por el lado de la oferta. Un mercado en el cual hay competencia tanto por el lado de la oferta como por los demandantes. Y le faltó explicar cómo se determina el precio en un mercado monopsónico, donde hay muchos vendedores, pero un solo comprador, como sería, por ejemplo, el mercado de cierto tipo de armas, ¿no? Por ejemplo, armas o armamento que solamente compra el gobierno para el ejército, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene estacionado afuera de su casa un tanque de guerra? No, pues los civiles no andamos comprando tanques de guerra, ¿no? Ahí el único que compra ese tipo de artefactos es el gobierno. Entonces, para ese tipo de artefactos, si bien por el lado de la oferta puede haber competencia, por el lado del comprador, al menos dentro de un país, pues hay uno solo, ¿no?
el gobierno, ¿sí? El gobierno. Pero lo interesante del caso es que independientemente de qué tipo de mercado se trate, cuántos oferentes y cuántos demandantes haya, lo que queda claro, aunque Menger no lo dice con estas palabras, pero se concluye de la lectura, es que al final de cuentas, quien tiene la última palabra en la fijación del precio es el consumidor, independientemente del tipo de mercado. Es el consumidor, ¿sí? Frente al monopolio más poderoso que ofrece la mercancía más necesaria, el consumidor tiene la libertad de decidir si compra o no compra. Pero es que al final de cuentas decide comprar. Bueno, claro, ¿y por qué al final de cuentas decide comprar? Porque la opción no comprar y no satisfacer esa necesidad es peor que decidir comprarle a un monopolio sabiendo que nos cobra un precio mayor del que nos cobraría si tuviera competencia, ¿sí? Vamos a suponer el caso de México. A ver, vamos a suponer que en México el precio de la gasolina no está subsidiado, está subsidiado. Pero vamos a suponer que no está subsidiado y que Pemex nos cobra el máximo precio que es capaz de cobrar, dependiendo de lo que cada uno esté dispuesto a pagar, ¿no? Es decir, está hasta cierto punto abusando del consumidor. Bueno, si yo sabiéndolo me está cobrando el máximo precio que yo estoy dispuesto a pagar, voy y le compro a Pemex y lleno el tanque de mi coche de gasolina, ¿por qué será? Porque la opción de dejar mi coche en casa y empezar a moverme en transporte público la considero peor que pagarle ese precio a Pemex. Así de sencillo, ¿no? Miren, esto hay que insistir mucho. La única ventaja que tiene el monopolista frente al consumidor es poder cobrarle un mayor precio del que le podría cobrar si tuviera competencia. Pero no hay monopolista que pueda obligar al consumidor a comprar si el consumidor no quiere. Poniéndole una pistola en la sien, entonces ya no es una compra, es un robo en despoblado, ¿no? Sí, es un robo en despoblado, ¿no? Sí. Al final de cuentas, frente al oferente, el consumidor siempre tendrá la libertad de decidir si compra o no compra. Si decidió comprar y la oferta es monopólica, entonces ya no tiene la libertad de elegir a quién comprarle, porque nada más hay una sopa, la del monopolista. Eso sí, el monopolio elimina la libertad de elección del consumidor, pero no elimina la libertad de decisión del consumidor. Y esto quiere decir que al final de cuentas, el que tiene la última palabra en la determinación de los precios, aunque esto suene verdaderamente como algo totalmente fuera de la realidad, es el consumidor. ¿Y por qué digo que esto puede sonar como algo fuera de la realidad? Sí, y a mí cuando me preguntaron, yo llego al mercado y todo tiene precio. ¿En qué momento me preguntaron? En ese momento te están preguntando. Tú tomas el objeto, ves cuál es el precio y decides si lo compras o no lo compras. Y si la mayoría de los consumidores no lo compran, ¿a qué van a obligar al productor? A bajar el precio. Porque entonces el productor a lo mejor ya no tiene la opción de maximizar utilidades, sino de minimizar pérdidas, ¿sí? Y eso es lo que está claramente entre líneas, porque Menger no lo dice tal cual, ¿sí? Pero sí está claramente entre líneas en este capítulo 5 donde habla del precio. Y tal vez, bueno, la que a mí me gusta mucho porque mis alumnos saben que la uso una y otra vez en clase cuando tocamos el tema, el uso de Menger de la banda de fluctuación del precio, ¿no? Es decir, los precios fluctúan entre un límite superior dado por la apreciación del consumidor, y la apreciación es la combinación de cuánto lo quieres y cuánto puedes pagar por ello, ¿sí? Y un límite inferior que está dado por los costos de producción del oferente. Pero esta banda de fluctuación es asimétrica, porque, a ver, no hay manera de que el precio se establezca
por arriba del límite superior de la banda de fluctuación. Lo cual no quiere decir que el límite superior de la banda de fluctuación no se pueda mover. Claro que se puede mover, ¿sí? Pero lo que no hay manera es de que un consumidor pague un precio mayor del que está dispuesto a pagar. Oye, ¿y si lo paga? No. Es que entonces no era el precio mayor que estaba dispuesto a pagar, ¿sí? Pero sí hay manera de que el precio se establezca, ¿qué? Por debajo del límite inferior, ¿sí? A ver, yo oferente, para recuperar mis costos de producción, incluida la ganancia normal, tengo que venderlo a 10. No hay consumidor que me pague por eso 10 pesos. No lo hay. El producto lleva exhibiéndose allí en los anaqueles del mercado 6 meses y no se ha vendido una sola unidad. Pues ya es tiempo de que yo me pregunte si el problema no está en el precio, ¿no? ¿Y cómo saber si el problema está en el precio? Pues tendré que empezar a bajarle el precio. Y va a llegar un momento en que el precio va a alcanzar un nivel en el cual los consumidores van a empezar ¿a qué? A aparecer. Pero a ese precio yo ya estoy incurriendo ¿en qué? En pérdidas. Pero ¿por qué si ese precio incurro en pérdidas lo vendo a ese precio? Porque la opción sería subir el precio a 10, no vender nada y perderlo todo. Y de perder una parte a perderlo todo, pues vamos perdiendo nada más una parte, ¿no? Bueno, esto de la banda de fluctuación del precio es muy importante. En el capítulo número 6, Menger introduce la distinción entre valor de uso y valor de intercambio, afirmando que a mayor valor de uso de una cosa para alguien, menor valor de intercambio, y que a mayor valor de intercambio para alguien, menor valor de uso. Y es estos juegos con estos valores los que, entre otras cosas, hacen posible el intercambio, ¿sí? Hacen posible el intercambio. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo Menger? A ver, los bienes los podemos utilizar esencialmente para dos cosas, ¿sí? Para satisfacer directamente con ellos una necesidad. Ahí les va. Unión Editorial, Instituto de Economía de Mercado. Sin esto no lo leo. Estoy utilizando esto para satisfacer directamente una necesidad, ¿sí? O para satisfacer indirectamente una necesidad. Te cambio mis anteojos por tu pluma. ¿Cuál es la necesidad que necesitaba yo satisfacer? Escribir. ¿Sí? En el primer caso, los anteojos para mí tienen valor ¿de qué? De uso. Si yo pudiera operarme, y ya fui a ver al oftalmólogo, pero no se puede, ¿sí? Para no tener que usar estos aparatitos, pues entonces los 4 o 5 lentes que tengo en mi casa, para mí dejarían de tener ¿qué? Valor de uso. Y empezarían a tener valor de intercambio. A lo mejor, bueno, pues si puedo corregir el defecto que tengo en la vista, ¿sí? Y ya no voy a necesitar esto, pues a ver a quién le vendo por lo menos los armazones, a ver si hay alguien que me los compre, ¿no? ¿Sí? Tendrán valor de intercambio. Pero miren, ¿qué es lo que está diciendo Menger? Los bienes sirven para satisfacer, bueno, bien es todo aquello que tiene valor. Y ese valor puede ser de uso, con aquello satisfago directamente una necesidad, o puede ser valor de intercambio y con aquello satisfago indirectamente una necesidad. Cambio esto por una pluma y satisfago la necesidad que tengo de escribir. Ahora, la pregunta es, yo acabo de decir que en mi casa tendré 3 o 4 armazones más. A ver, ¿tienen para mí valor de uso? No, porque cada uno de esos armazones tienen cristales con una graduación que ya no me sirve. Entonces no tienen valor de uso. ¿Tienen valor de intercambio? No, porque si tuvieran valor de intercambio, pues ya los hubiera intercambiado por algo más. Los tengo literalmente guardados. Ahora que lo pienso, ¿para qué? No, es que algún día los vas a vender. Bueno, si algún día los voy a vender, ¿por qué no los vendí ya? Les digo, no, pues porque algún día, ¿no? ¿Tienen valor
de uso, pues no, porque tienen lentes con graduaciones distintas. Ah, no, lo que pasa es que tú coleccionas tus anteojos, entonces ya es otro asunto. No, tampoco es que los coleccione, no. Pues tampoco. Estaba yo pensando, bueno, a ver, ¿tienen para mí valor sentimental? No, la verdad es que no. Entonces la pregunta es, si no tienen valor de uso, no tienen valor de intercambio, ¿para mí son bienes? No. Mi mujer diría, unos estorbos más ahí en el cajón de tu buró. Sí. Bueno, a lo mejor es cierto, ¿no? A lo mejor en esto mi mujer sí tiene razón, ¿no? Si no tienen valor de uso, no tienen valor de intercambio. Ah, pero es que entonces lo mismo sucedería con los cuadros colgados en la pared. No, porque un cuadro sí tiene que valor de uso. Si yo cuelgo un cuadro en la pared, es porque considero que esa pared se va a ver mejor con el cuadro que sin el cuadro. Y entonces, desde el punto de vista meramente estético, eso tiene un valor de uso. Es que la pared pelona, como se dice, se ve muy fea, le pones un cuadro, estéticamente aquello mejora. No es el caso de mis armazones, porque no es que yo los tenga expuestos ahí. No, están en una caja, en un cajón. En una caja, en un cajón. ¿Para mí son bienes? Pues no, porque Menger deja claro que bien es aquello que tiene valor de uso, que tiene valor, y ese valor puede ser valor de uso o puede ser valor de intercambio, ¿sí? O valor de intercambio, ¿sí? Bueno, ¿sí? Esta diferencia entre valor de uso y valor de intercambio. Luego, la teoría de la mercancía. Mercancía, dice Menger, es todo aquello destinado a la venta. Todo aquello destinado a la venta. Y obviamente, toda mercancía tiene que ser, ¿qué? Un bien. Es decir, tiene que ser capaz de satisfacer la necesidad de alguien. Algo total y absolutamente inútil, ¿se venderá? A ver, fíjense, la pregunta es capciosa. La respuesta de bote pronto es no. Pues ¿quién va a comprar algo que es total y absolutamente inútil y que no sirve para nada? Pero puede servir para mostrar un objeto que no sirve para nada. Ah, los 5 armazones que tienes ahí en una caja o guardados en el cajón de tu buró. Pero ojo, esos armazones para mí son inútiles, pero no son total y absolutamente inútiles porque le pueden servir a alguien. Yo aquí me estoy refiriendo a algo que por su propia naturaleza sea total y absolutamente inútil. A ver, ¿habrá algo en el universo que no sirva para nada? Si hay algo que en el universo no sirve para nada, una de dos. O Dios se equivocó, suponiendo que sea un don de la naturaleza, o si fue producto del ser humano, alguien metió la pata, porque produjo algo total y absolutamente inútil, ¿no? Pero bueno, el hecho es que si la mercancía es todo aquello destinado a la venta, pues tiene que ser también un bien. Ahora miren, aquí hay una cosa muy interesante. Menger dice que no hay nada que por su propia naturaleza sea un bien económico. Que para que se constituya en un bien económico tiene que ponerse en relación con la necesidad del consumidor, lo cual es cierto. Y dice también que no hay nada que por su propia naturaleza sea una mercancía, nada más mercancía, porque no hay nada que por su propia naturaleza tenga solamente valor de ¿qué? De intercambio. ¿Por qué algo tiene valor de intercambio si para alguien tiene ¿qué? Valor de uso? Vuelvo a lo mismo, ¿voy yo a comprar algo total y absolutamente inútil? No. Pero lo que está diciendo Menger, y fíjense si el elemento subjetivo de todo esto es que no hay nada que por su propia naturaleza sea un bien económico. Que eso está en relación con la necesidad. Ahora, dije bien económico. A ver, ¿los cigarrillos son escasos? No, sí. Ojo, a ver, bueno, es que este asunto es muy interesante. ¿Quién de ustedes ha padecido alguna vez, en situaciones normales, no estando perdido a mitad del desierto, escasez de cigarrillos?
¿Pero porque no hay cigarrillos o porque no tienes dinero? Porque no vas a comprar. Ah, bueno. Pero estás cierta que si vas a la tienda vas a encontrar cigarrillos, ¿no? A ver, ¿y qué es lo que permite que todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio de los cigarrillos los pueda encontrar? El que esté dispuesto a pagar un precio. El precio es lo que permite ir superando la escasez. A ver, si los cigarrillos, vamos a suponer que el gobierno obliga a que los cigarrillos se ofrezcan gratuitamente. Si los cigarrillos se tuvieran que ofrecer gratuitamente, ¿qué pasaría con la oferta de cigarrillos? ¿Aumentaría? Bueno, no solamente disminuiría, desaparece. Y entonces la escasez de cigarrillos sería total y absoluta. ¿Qué es lo que permite ir disminuyendo esa escasez? El precio. Que haya alguien que esté dispuesto a pagar el precio de aquello que le permita recuperar los costos de producción a quien los ofrece, ¿sí? Pero si todos dejáramos de fumar, bueno, yo no fumo, se acabaron los fumadores, habría escasez. A ver, si todo mundo dejara de fumar, ¿los cigarrillos seguirían siendo mercancías? No, porque al perder el valor de uso, también pierden el valor de ¿qué? De intercambio, y ya no son mercancías. ¿Seguiría habiendo cigarrillos? Bueno, pues por lo menos los que ya se produjeron, sí, hasta que se echen a perder o veto a saber, pero ahí seguirían. Pero ya no serían mercancías. ¿Seguirían siendo para quienes ya no fuman bienes? ¿Ya no? Y ahí seguirían existiendo. Entonces, fíjense lo que está... ¿Mandé? Pues sí, en un museo. Ah, mira, ¿te acuerdas? Nuestros tatarabuelos nos hablaban de, y ahí están los cigarrillos en el museo, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Menger es que la condición de bien o mercancía de algo no es algo objetivo, sino algo que siempre está relacionado con ese sujeto que es el protagonista principal de estos principios de economía política, que es el consumidor, y que aporta este elemento subjetivo, ¿sí? Este elemento subjetivo, ¿sí? Y bueno, luego Menger aquí analiza cuáles son los límites del intercambio. Por ejemplo, no todas las mercancías son consumidas por todos, ¿sí? Aquellas mercancías que algunos consumen no las consumen en cantidades infinitas, y todo esto va poniendo límites al intercambio, ¿no? Y Menger aquí señala una cosa interesante: hay límites naturales al intercambio, ¿no? Quienes no fumamos, pues no consumimos cigarrillos, y ese es un límite al intercambio de cigarrillos, ¿no? Y no hay absolutamente nada de malo en ello. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando de manera artificial se le imponen esos límites al intercambio? Estás limitando las posibilidades de elevar el nivel de bienestar de la gente. Si aceptamos que con cada intercambio que realizamos al día, aunque sea muy poquito, elevamos nuestro nivel de bienestar. Tú empiezas a limitar los intercambios, empiezas a limitar las posibilidades de elevar el nivel de bienestar de la gente, y eso sin duda alguna, ante el fenómeno de la escasez, pues es una barbaridad. Ahora, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Hasta donde yo sé, el gobierno no limita los intercambios entre veracruzanos y tamaulipecos, pero sí limita, no llegando a prohibir, pero sí limita los intercambios entre tamaulipecos y tejanos. Ah, pues claro, porque unos son estadounidenses y otros son mexicanos. Y, a ver, la nacionalidad es razón para limitar el intercambio. ¿Qué pasa si Veracruz se independiza? ¿Sí? Y entonces pues ya los veracruzanos ya no van a ser mexicanos, van a ser nada más jarochos. Ah, entonces hay que limitar el intercambio entre los jarochos y los tamaulipecos. Sí, pues no, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿sí? Y sin embargo, pese a lo claro que es esto, a los argumentos contundentes que hay a favor del libre comercio, los gobiernos lo siguen limitando, ¿no? ¿Cuál es la única explicación lógica?
lo limitan en beneficio de los productores nacionales. Yo, gobierno mexicano, prohíbo que entren productos extranjeros al mercado nacional, no para defender el derecho que el consumidor tiene de comprar lo que le dé la gana donde haya sido producido, sino para defender el interés que el productor nacional tiene de poder cobrar el mayor precio posible, para el cual se requiere la menor competencia posible. Bueno, eso es la antieconomía en su máxima expresión. Sí. A ver, podríamos editar esta parte, porque a mí verdaderamente me da pena tener que reconocer frente a las cámaras que en esta universidad se enseñe eso. Claro, ese es el argumento. A ver, la única explicación lógica, entre comillas, del proteccionismo es: voy a proteger al productor nacional. Pues sí. Ahora, lo vas a proteger de la competencia. A ver, pensemos un momento lo que quiere decir esto. Entonces vamos a promover la incompetencia. No, es que nada más lo vamos a proteger el tiempo necesario para que se vuelva competitivo, y una vez que se vuelva competitivo, entonces ya lo dejamos de proteger. ¿Y cómo rayos te vas a volver competitivo si no compites? Es como el padre de familia que quiere que su hijo aprenda a nadar, pero que no se meta a la alberca. Lo que usted quiere es un nadador teórico. Pues usted lo que quiere es un campo teóricamente muy competitivo, ¿no? Aunque en la práctica, sí. Ahora, en México, pues tuvimos 40 años de proteccionismo, de finales de la Segunda Guerra Mundial a mediados de los 80 del siglo pasado, y no nada más del campo, sino de muchas industrias manufactureras. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa que cuando a mediados de los 80 se empiezan a abrir esos mercados a la competencia, pues resulta que no eran competitivos? Y muchas desaparecieron. A ver, encuentran ustedes hoy en día un juguete que diga hecho en México. Ya no lo hay. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la industria juguetera extranjera se barrió a la industria juguetera mexicana, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí hay una cuestión importante. ¿Qué sucede cuando promulgas leyes? No para garantizar derechos, sino para defender intereses. El interés que el productor nacional tiene de cobrarle al consumidor el mayor precio posible. ¿Ese es un derecho o un interés? Pues es un interés. Ustedes ya han oído hablar de la ley DAM. ¿Por qué quiero yo la ley DAM? Pues porque quiero que por ley le prohíban a cualquier otro economista dar conferencias de economía en el país. ¿Por qué? Porque así conviene a mis intereses. ¿Cuál es? El de cobrar el mayor precio posible por mis conferencias. Bueno, y por último, la teoría del dinero en el capítulo número 8, ¿sí? Donde Menger da la definición de dinero como el objeto que vale. El objeto que vale. Y yo me pregunto si eso que hoy en día nos obligan los bancos centrales y los estados de manera por demás arbitraria a utilizar como dinero, en términos mengerianos, sigue siendo dinero. ¿Cuánto vale los billetitos y monedas que traemos en la billetera y en el monedero? ¿Valen por sí mismos? No. Y la aportación más importante de Menger al respecto, cuando trata de explicar el origen del dinero, bueno, no trata, creo que lo logra, y dice, a ver, el dinero es un fenómeno de mercado. El dinero surge en el mercado en el momento en el cual las mercancías más valoradas por la mayoría empiezan a utilizarse como medio de intercambio. De tal manera que el dinero va surgiendo espontáneamente, en su origen es dinero, mercancía, ofrecido por particulares, los que producen esa mercancía, y con la libertad de la gente de decidir si acepta o no aquello como medio de intercambio. Si analizamos esos orígenes del dinero con lo que tenemos hoy, pues vemos que estamos hablando exactamente de la antítesis. Hoy el dinero no tiene valor intrínseco, hoy el dinero es ofrecido monopólicamente por entidades estatales que son los bancos centrales e impuestos a la circulación por ley, por la fuerza, como únicas monedas de curso legal.
Pues bueno, señores, tenemos ahí este resumen. Yo no quería, irme sin tratar de amarrar los cabos de esto, ¿sí? Y nada más para dejar, y dado que restan 5 minutos, esto listo para la siguiente sesión dentro de 15 días, que será la última de este semestre y la última dedicada a los principios de economía política. Cito del segundo párrafo de la introducción que... No. A ver, eso ahorita lo vemos. ¿Sí? A ver, dice Hayek, para los historiadores resulta incuestionable que la posición poco menos que excepcional alcanzada por la escuela austriaca en el proceso de desarrollo de la economía política en los últimos 60 años se debe casi en su totalidad a los fundamentos sobre los que la sentó este gran economista Karl Menger. Es cierto que la fama de la escuela de cara al exterior y al desarrollo de algunas partes esenciales del sistema se deben a los esfuerzos de sus brillantes seguidores Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser. Pero no es oscurecer los méritos de estos dos hombres, de von Böhm-Bawerk y Wieser, afirmar que sus ideas fundamentales surgieron en su totalidad de Menger. La característica común de todos los partidarios de la Escuela Austriaca de Economía, lo que les confirió su peculiaridad e hizo posible sus posteriores contribuciones, fue precisamente su aceptación de las teorías de Karl Menger. Y por eso en la siguiente sesión, que ahorita veremos cuándo va a ser, vamos a ver cuáles son ya los principales postulados de la teoría de Menger. Perdón, de la Escuela Austriaca ya en general. Por lo pronto, muchas gracias.